gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, busca poner techos a los ingresos en las empresas públicas. Que nadie gane más que el presidente. El tope, $5.072 al mes. Ahora, por un lado, cabe la reflexión. Una cosa es un ingreso total exorbitante dorado. Otra distinta, una remuneración de acuerdo al grado de preparación y de responsabilidad administrativa del cargo. Por otro lado, esta intención del Ejecutivo se va a topar con varios escollos. Lenin. Alejandra, vamos a revisar este tema con Yesa G. Navarrete, abogada especialista en Derecho Laboral y Gestión de Proyectos de Política Pública, justamente con enfoque de empleabilidad. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. En las empresas públicas hay funcionarios que ganan más que el presidente. Eso es una verdad irrefutable. Ahora, ¿el acuerdo ministerial suscrito por la ministra de Trabajo afecta realmente esos salarios o es un gesto político que no cambia nada? Bueno, Lenin, esta es una muy buena pregunta porque una vez que ya se ha emitido el acuerdo ministerial 039 el pasado 17 de marzo, creo que todos debemos estar muy pendientes de cuáles son los siguientes pasos para implementarlo, qué es lo que va a pasar en los siguientes días. Acá toma principal relevancia el rol que tienen las unidades de talento humano y los directorios de las empresas públicas, porque debemos tener en cuenta que las empresas públicas prácticamente tienen en el ordenamiento jurídico un tercer régimen laboral. Y eso es lo que ha permitido que existan zonas grises en la implementación de la gestión del talento humano. La ley y la Constitución les da una autonomía en gestión administrativa, en gestión económica, pero eso no significa que están fuera del radar del control y transparencia. Es decir, que en los siguientes días vamos a tener que mirar qué acciones toma cada uno de los directorios de las empresas públicas para dar cumplimiento a este acuerdo ministerial. Y ahí vamos a tener algunas aristas que estar pendientes, temas de contratación colectiva, temas de normativa interna para cada caso, escalas de remuneración internas, entre otros. ¿Puede regir el acuerdo ministerial para funcionarios que fueron contratados antes de su emisión o solamente tiene rigor para quienes se incorporen desde la emisión de este acuerdo en adelante? Bueno, el acuerdo ministerial no habla expresamente de temas de retroactividad. De hecho, toda la intención que tiene el acuerdo es revisar las remuneraciones existentes a la fecha, más no en adelante. Entonces, daría a entender que se va a hacer una revisión de lo que ya está vigente. Ahora bien, ¿cuál va a ser el alcance de esa revisión? ¿Cuál va a ser el rol que tenga el Ministerio del Trabajo como tal? El Ministerio en el acuerdo ministerial ya ha dado disposiciones, por ejemplo, exhorta a los directorios a generar normativa interna para la gestión de su talento humano que se ajuste a esas escalas de remuneración. Pero acá la pregunta es, ¿va a ser fácil, por ejemplo, generar una disposición en la que diga que una persona que ganaba a enero del 2024 $10.000 va a pasar a ganar 4.000, 3.000? Creo que esos son los retos jurídicamente que los tenemos en adelante, ¿no? Y pensando aún también en los temas de principios y derechos constitucionales y en las sentencias que la misma Corte Constitucional ya ha emitido respecto de la intangibilidad de los derechos laborales. Usted decía hace un momento que hay funcionarios en las empresas públicas que gozan de un tercer régimen laboral y este tercer régimen deviene del artículo 17 de la Ley de Empresas Públicas, que señala que cada una de estas puede definir los salarios de los funcionarios, por fuera del Código del Trabajo, por fuera de la LOCEP. Entonces, ¿un acuerdo ministerial es suficiente para reducirlos? ¿No hacía falta una reforma legal a la Ley Orgánica de Empresas Públicas? Mira, aquí creo que vale la pena analizar lo que ya ha dicho la Corte Constitucional en algunos casos no tan específicos de temas de empresas públicas en general, pero sí ya de los derechos de los trabajadores. Y acá quisiera citar una sentencia que en el 2021 ya la Corte Constitucional indicó que la ley no puede atentar contra la intangibilidad de derechos que han sido adquiridos, ya sea en contratos individuales de trabajo o negociaciones colectivas, que es el caso de los contratos colectivos. Pero ahora bien, es muy importante identificar que esos derechos adquiridos, que van a ser objetos de protección de la intangibilidad,
hayan sido adquiridos de conformidad al ordenamiento jurídico, es decir, que respondan a una norma. ¿Qué es lo que debemos ver entonces? ¿Qué debería mantenerse en el enfoque prioritario de los directorios de las empresas públicas si es que, por ejemplo, los contratos colectivos cumplieron con los requisitos legales, si es que los derechos que gozan los trabajadores responden a la ley y han sido en su origen reconocidos de conformidad al ordenamiento jurídico, porque si no lo han sido, debería analizarse el efecto jurídico que eso tenga. Y ahí sí se ampliaría el espectro de revisión que pueden hacer los directorios, específicamente en las empresas públicas. Y ese es un análisis que se tiene que dar uno por uno a cada uno pues, de esos 50.000 empleados en quienes se han detectado que tienen una remuneración superior a la del presidente de la República. No es cuestión de llegar y decir, bueno, señores, les bajamos el sueldo y aquí no ha pasado nada. Correcto, Lenin. Esta es una revisión jurídica técnica que debe realizarse en cada una de las empresas públicas, porque, por ejemplo, volviendo al tema de los contratos colectivos, deberá analizarse que quien compareció tenía la calidad para hacerlo, la legitimidad con que se realizó, que se cumplieron los trámites y procesos ante el Ministerio del Trabajo, que si bien no tiene una injerencia en el contenido, porque el Ministerio del Trabajo prácticamente actúa como un notario ante quien se celebra un contrato público, pero también tendrá que identificarse si en los casos en que hay fondos públicos se solicitó el dictamen previo al Ministerio de Economía y Finanzas, que es en realidad el que permite ver el riesgo ante la sostenibilidad fiscal de las empresas públicas cuando se identifican beneficios que no pueden ser cubiertos por el propio presupuesto, porque recordemos que las empresas públicas manejan su propio presupuesto. Vamos a ejemplos prácticos, abogada. Hay empresas petroleras, por ejemplo, que se fusionaron con Petroecuador y dentro de esos acuerdos de fusión se señala que los trabajadores que van a ser absorbidos por Petroecuador pues llegarán con los mismos salarios que ganaban en las empresas privadas y esos salarios son sin duda muy superiores a los que recibía el presidente de la República. ¿Puede un acuerdo ministerial contrariar lo que señalan esos acuerdos de fusión, por ejemplo? Mire, es muy interesante lo que indica Lenin porque el origen de muchas de las empresas públicas y de las condiciones laborales de los trabajadores, como usted bien indica, nace de fusiones que hubo en su momento de personas jurídicas que eran del sector privado netamente. Y ahí lo que aplicó fue una subrogación laboral, en que la empresa pública reconoció la antigüedad, beneficios, remuneraciones de los trabajadores que en su momento respondían a otra realidad, que es la empresa privada como tal, y pasaron a este régimen de las empresas públicas, que nuevamente, como lo indico, está regulado por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero hasta la fecha, por ejemplo, no tenemos un reglamento como tal. Entonces va a ser indispensable que se analice cada uno de los casos, porque en efecto el acuerdo ministerial tiene un rango jerárquico dentro del ordenamiento jurídico, es una norma secundaria, deberá identificarse los mecanismos para aterrizarlo, para dar cumplimiento, pero en ningún caso una norma de carácter secundaria podrá pasar, por ejemplo, sobre una norma de carácter orgánica o mucho menos constitucional. Ahora, ¿es presentable que empresas que manejan presupuestos de miles de millones de dólares y activos por decenas de miles de millones de dólares, que a los funcionarios, que a quienes van a manejar, a quienes van a gerenciar estos monstruos, tengan un salario de $4.000 o de $3.000? ¿Dónde quedan las credenciales académicas, la capacidad de liderazgo, la rentabilidad que genera una gestión adecuada? ¿Es normal, está bien que todo eso sea compensado con un salario 8 o 10 veces menor de lo que pudiera percibir alguien en el sector privado? Mire, creo que acá tenemos 3 aristas desde las que podemos revisar este punto. El primero, toda remuneración debería responder a parámetros técnicos. El Código de Trabajo y la reciente publicada Ley de Equidad Salarial en enero de este año amplía qué parámetros se deben observar al momento de fijar una remuneración. Están las competencias, las capacidades, el esfuerzo, la responsabilidad, la experiencia, porque está claro
que si bien existe el principio constitucional de a igual trabajo responde igual remuneración, hay excepciones para hacer estas identificaciones, pero debe existir parámetros técnicos. Cada una de las empresas públicas debería tener un perfil, un levantamiento de cuál es el requerimiento, de la preparación, de la experiencia para fijar la remuneración. Ahora bien, una segunda arista es identificar que el salario sea competitivo, que podamos atraer a talentos preparados, especializados, que tengan pertinencia en su preparación académica para el ejercicio de esas funciones, que sean salarios competitivos, pero eso definitivamente no significa que sean salarios distorsionados, porque una de las grandes causas que ha puesto la lupa a todo lo que ha pasado en las empresas públicas, hemos visto, son las irregularidades que han saltado en distintos procesos. Entonces, por un lado, sí se debe garantizar que sean temas competitivos, pero no debemos perder el foco de que las empresas públicas, si bien queremos que sean rentables, queremos que sean competitivas dentro del sector donde dan sus servicios, no pueden tampoco ser vehículos para distorsionar el mercado laboral y las remuneraciones que se dan, ni tampoco para buscar un enriquecimiento exorbitante por parte de quienes van a prestar esos servicios. Abogada Navarrete, con todo lo dicho, ¿el acuerdo ministerial es inejecutable? No lo diría inejecutable, Lenín. Creo que debe observarse varios puntos jurídicos, caso por caso, en los directorios de las empresas públicas, porque el acuerdo ministerial lo que está haciendo es aterrizar una normativa que ya existía. La LOSEP, la Disposición General Séptima, ya tenía un techo, pero lo que el acuerdo ministerial está dando es un paso más allá, es ver cómo aterriza esa norma en las empresas públicas y en las instituciones en general del sector público. Yesahé Navarrete, abogada laboralista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín. Un buen día. Un buen día para usted.